Los cementerios son considerados lugares realmente aterradores. Incluso los cementerios con las tumbas mejores conservadas y más limpias desprenden un aire intangible de muerte y decadencia. Son recordatorios de nuestra mortalidad y donde algún día vamos a terminar después de nuestro paso por este mundo terrenal. Hoy, te haré sentir que los cementerios son lugares mucho más aterradores cuando les envuelve misterios sobrenaturales e inexplicables. Prepárate para perder el sueño con esta macabra historia. Lápidas, tumbas y cementerios han sido y son conocidos como lugares importantes para lo paranormal o para las apariciones fantasmales. Y si tenemos que destacar un caso en concreto, solo debemos mirar al paraíso caribeño de Barbados. Barbados es una isla de las Antillas Menores del sur del Mar Caribe, y es mejor conocido por su increíble sol y por ser uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Aunque es menos conocido por su misteriosa cripta conocida entre los lugareños por los extraños fenómenos inexplicables que ocurren en su interior. A partir del año 1807, la cripta de la familia Chase, en el cementerio de la Iglesia de Cristo de Barbados, rápidamente ganó fama entre los isleños por su actividad sobrenatural, convirtiéndose en uno de los misterios más perdurables y enigmáticos de toda la isla. Un día soleado, ideal para disfrutar del Caribe, en 1812, en las cercanías de la bahía de Oistín, en la isla de Barbados, un grupo de enterradores se dirige al cementerio de Christ Church con el cuerpo difunto de la señora Dorcas Chase. En el panteón familiar, una edificación sólida, construida con grandes bloques de coral unidos con cemento, se encuentran ya los ataúdes de Thomasina Goddard y Mary Anna Maria Chase, enterradas en 1807 y 1808, respectivamente. La pesada losa que cubre la tumba familiar, de 4 por 2 metros de superficie y semienterrada a la entrada del camposanto, es retirada con gran trabajo por el personal, debido a su considerable peso, y el ataúd es entrado posteriormente en su interior. Las tinieblas son espesas allí dentro, y cuando los sepultureros encienden sus quinqués, se encuentran con una visión realmente aterradora. El ataúd de Mary Anna Maria había sido movido hacia un rincón y el de la señora Goddard se encontraba ahora pegado contra la pared opuesta a la entrada. Los enterradores y familiares asistentes no daban crédito a sus ojos y la tumba es de nuevo cerrada con gran dificultad, no sin antes haber depositado en el suelo el ataúd de Dorcas Chase y puestos de nuevo en su sitio los otros dos. El suceso conmovió a toda la familia y no comprendían cómo unos ataúdes, revestidos de plomo, habían sido removidos en semejante lugar. En un intento por buscar culpables y racionalizar lo sucedido, se acusó a los esclavos negros de tal profanación. Se sabía que los negros habían asistido al entierro de la primera hermana Chase y que era poca la simpatía que tenían por el patriarca Thomas Chase, cuyo comportamiento cruel y tiránico había llevado al suicidio a su hijo Dorcas. Sin embargo, los negros antillanos rechazaron la acusación y en su lugar mostraron miedo y respeto por lo que consideraban era obra de los espíritus. ¿Quién, entonces, era el responsable de tan macabra broma? Nada de todo aquello tenía el menor sentido, pues los ataúdes, aparte de ser removidos, no habían sufrido ningún deterioro ni faltaba pieza alguna que hiciera pensar en un robo. Un mes más tarde, el 9 de agosto de 1812, Thomas Chase murió también, siendo llevado su cuerpo al mismo panteón. En esta ocasión, los ataúdes seguían estando en su sitio, pero el 25 de septiembre de 1816, cuando la losa fue de nuevo levantada para enterrar a un niño llamado Samuel Brewster Ames, los ataúdes volvieron a encontrarse desordenados. Como en ocasiones anteriores, la culpa recayó otra vez sobre los negros, que retornaron en su insistencia de que ellos no habían sido. El 17 de noviembre se creó una gran expectación en Oistín, cuando otro difunto fue trasladado desde el cementerio de St. Philip's al panteón familiar de los Chase. Una gran multitud se congregó en el lugar para observar los extraños movimientos de ataúdes. Cuando la bóveda fue abierta, todos los féretros habían sido cambiados de lugar. El de la señora Goddard se hallaba deteriorado y roto por el desgaste y desplazado a la pared opuesta, y todos los demás sarcófagos, desperdigados en desorden por el suelo. Inútilmente se trató de descubrir algún indicio que explicara lo sucedido. Las paredes, el suelo y el techo seguían estando en buen estado
y no existía recodo alguno por el que pudieran pasar los posibles bromistas. Los ataúdes fueron reordenados y la pesada losa fue vuelta a cimentar en su sitio. Durante 3 años, el panteón, que no había sido vuelto a abrir, fue objeto de la visita de los curiosos. Su fama llegó incluso a Europa, y muchos fueron los que tomaron interés por ese misterioso cementerio de Barbados. El 17 de julio de 1919, Thomasina Clark murió, y su cuerpo fue trasladado al panteón. Para entonces, hasta el mismo gobernador de Barbados, el vizconde de Combermere, asistió al sepelio, acompañado por un centenar de observadores deseosos de encontrarse con el misterioso fenómeno. Y sus ansias quedaron satisfechas, pues cuando los albañiles retiraron la losa, los ataúdes del interior se hallaban otra vez desordenados y desperdigados por todo el lugar. El registro que se hizo por los peones fue realmente exhaustivo, pero, como en ocasiones anteriores, no se encontró ningún indicio de profanación. Los féretros fueron entonces colocados en su sitio y se decidió recubrir el suelo entero de fina arena para descubrir las huellas del posible culpable. Cuando la bóveda volvió a ser tapada, el vizconde de Combermere y 2 funcionarios marcaron el cemento con su sello, formando así una película infranqueable. El 18 de abril de 1820, el panteón volvió a ser abierto. Hasta entonces el lugar no había sido utilizado, pero la expectación despertada en el público y el deseo del vizconde Combermere por comprobar si su experimento había dado resultado, hicieron que ese 18 de abril se develara el misterio, a pesar de no haber ningún fallecido para ocupar un hueco en la sepultura. El vizconde Combermere, acompañado del honorable Nathan Lucas, el secretario de Gobernación, Mayor J. Finch, el señor Rowland Cotton, el señor R. Boucher Clark y el reverendo Thomas Orderson, se dirigieron al cementerio de Christ Church con un grupo de asustados peones negros, dispuestos a levantar la losa. Todo estaba como lo habían dejado, es decir, el cemento estaba intacto y los sellos oficiales seguían en su lugar, sin haber sufrido ninguna perturbación. Con esto, todos pensaron que el interior se encontraría también en buen estado, pero cuando el cemento fue picado y la losa retirada a un lado, se sorprendieron al escuchar un extraño rozamiento surgiendo de la oscura bóveda. Uno de los ataúdes de plomo había sido arrojado contra la losa y al ser retirada esta por los albañiles negros, la sepultura había sido arrastrada con ella. Los cada vez más aterrorizados negros comprobaron que el ataúd de Mary Anna María se encontraba ahora empotrado en la pared del fondo, y de tal manera que incluso el muro había sufrido daños. Los demás féretros estaban diseminados por el suelo de forma caótica. El vizconde Combermere no daba crédito a sus ojos. El exterior de la bóveda seguía estando tan sólido como siempre, por lo que nadie podía haberse colado dentro por algún resquicio, y la fina arena depositada en el pavimento interior no presentaba muestras de huellas o de presencia humana. Si alguien había entrado allí, pensó el vizconde, desde luego no era de este mundo. Al igual que otros misterios sobrenaturales, ha habido muchos intentos de explicar los hechos ocurridos en el panteón de la familia Chase. Las teorías van desde lo paranormal, como fantasmas, a las explicaciones más racionales para explicar el fenómeno, como la actividad sísmica o inundaciones. Pero cabe decir que las explicaciones racionales han sido desacreditadas, como si la actividad sísmica hubiera sido la culpable. Seguramente habría daños similares en las tumbas cercanas, y si hubiera sido por inundaciones, los ataúdes no se habrían movido por ser demasiado pesados, además de que no hubo señales de agua en el interior del panteón. Cualquiera que sea la causa, no se puede negar que el misterio del panteón familiar de los Chase perdura hasta nuestros días. ¿Qué pasó realmente en el interior del panteón de la familia Chase? La respuesta a esta pregunta solo lo saben los cadáveres enterrados allí. Tal vez nunca sepamos lo que ocurrió y por ahora el panteón permanece vacío, únicamente con los ecos de su atormentado pasado. Comenta qué opinas que puede haber causado todo ese movimiento dentro del sepulcro. Recuerda dejar un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y mientras preparo el próximo video te hago una pregunta. ¿Te animas a pasear por algún camposanto